Bueno, bienvenidos de vuelta y ahora vamos a ver cómo con la función que vimos anteriormente nos podemos complicar un poquito más las cosas y hacerla funcionar para otras funciones. Ok, y ahora sí para poderlo complementar de una manera que nos pueda ser útil ese interpolador. Bueno, entonces lo que nosotros hacíamos hasta el momento era que teníamos dos puntos y nosotros con esa función que creamos, supongamos que esto es una línea recta, y bueno, lo que nosotros hacíamos con eso era poder crear puntos en medio de esos dos que teníamos, de los dos originales, poder crear puntos a nuestro propio criterio, ¿ok? Etcétera, etcétera, y así todo lo que nosotros querramos, ¿vale? Bueno, entonces a partir de ello nosotros vamos a poder entonces tener curvas sea cual sea. Supongamos algo así, sea como sea, y vamos a poder llamar, caramba, pierde el puntero, ahí está. Vamos a poder tener, bueno, esta es nuestra curva y nuestros puntos, entonces podamos decir que nuestro primer punto lo llamo aquí, nuestro siguiente punto apareció acá, el siguiente acá, el siguiente acá, el siguiente acá, etcétera, etcétera, ¿vale? Y nosotros entonces entre estos dos puntos vamos a poder crear otros puntos. Obviamente estos puntos están demasiado extendidos, entonces con rectas, ¿cómo se verían? Vamos a ver algo así nosotros. Pero bueno, esto es a partir de los puntos originales, y con un interpolador lineal tampoco se puede pedir demasiado. Bueno, entonces dentro de estos gráficos que tenemos y estos puntos que tenemos, vamos a poder crear puntos intermedios. Por lo tanto, entre el punto 1 o el punto A y el punto B, C, D, ay caray, D, E, F, etcétera, vamos a poder crear otros puntos, sea donde sea que nosotros querramos. ¿Qué recomendaciones se tienen? Bueno, que la separación entre puntos sea constante. Eso nos va a facilitar mucho el trabajo. Entonces aquí, ¿qué podemos ver? Nosotros podemos ver, suponemos, el punto A y el punto B. El punto A va a estar guardado en una ubicación. Entonces ahora vamos a suponer que todo esto es el eje X y tenemos dos coordenadas como anteriormente. Tenemos un arreglo para X donde nosotros guardamos todos los valores, sea cual sea, 0, 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera, hasta n. Y ahí nosotros tenemos un y, esos son los valores en negro, es decir, los valores reales, donde vamos a tener una respuesta. No sé, ahora voy a inventarme esa respuesta, pero supongamos que esta es la función, no sé, seno, ¿vale? Supongamos, aunque ahorita pues la verdad no voy a hacer las operaciones, ya serán después, entonces solo voy a dar valores aleatoriamente.
Entonces supongamos que aquí es 0.5, luego aquí es 1, luego aquí es 0.7, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y bueno, es oscilante, entonces va a estar oscilando. Acá dije seno, aunque aquí pues no dibujé un seno, pero solamente quiero interpretar que y es una función de x, ¿ok? Y bueno, para cada x tiene que haber su contraparte y, siempre, ¿no? Entonces para n vamos a tener también una respuesta y de n. Por lo tanto vamos a tener un arreglo de tamaño, bueno, aquí llegué a n. Si empecé de 0 va a ser un arreglo de tamaño n, y y también tiene que tener el tamaño n, ¿ok? Eso es importante porque de eso vamos a partir. Bueno, entonces de tamaño n significa que tenemos n puntitos, ¿vale? O como comencé de 0, va a ser n menos 1, acuérdense que voy desde 1 hasta n. Ahora estoy hablando, cuando digo de 1 hasta n o de 0 hasta n, estoy hablando de los números en el interior, como si yo dijera 0, 0.5, 1, pero como sabemos, cada uno de estos ocupa una memoria, ocupa un espacio de memoria. Entonces aquí repitamos x y vamos a tener que cada número va a representar o va a ocupar una casilla en nuestra memoria, y un y también va a ocupar el mismo número de casillas. Como estamos hablando de arreglos, acuérdense que para obtener esto utilizábamos la función length de lo que nosotros querramos, x o y, ¿ok? Y lo podemos guardar en donde nosotros deseemos. Esto es importante, ¿por qué? Porque estos son los datos que nosotros tenemos o conocemos reales, y es a partir de donde nosotros vamos a tomar. Primero vamos a hacer una interpolación entre este y este, después entre el segundo y el tercero, después entre el tercero y el cuarto, cuarto y quinto, quinto y sexto, etcétera, y nos va a devolver el valor en y para esas interpolaciones, un nuevo y. Pero como les dije, interpolar es crear puntos que no tenemos. Entonces nosotros vamos a estar introduciendo aquí en medio puntos que nosotros no podíamos tener de manera real. Entonces, por ejemplo, vamos a tener nuestra salida, vamos a denotarlo como una X mayúscula, y les dije que vamos a hacer pasos. ¿Cómo lo podemos ver? Bueno, si nos vamos a la primera gráfica, otra vez se movió esto, ahí está. Podemos ver que este era nuestro punto 1 y nuestro punto 2, es decir, nuestra primera casilla. Ahora nosotros vamos a definir un paso. Entonces, aquí supongamos que empezábamos en 0 y aquí supongamos que terminábamos en 1. Ahora vamos a tener un delta. O delta, que es el paso que nosotros vamos a querer. Si nosotros originalmente vamos de 1 en 1, entonces conviene ir pues de menos, ¿no? Podríamos tener pasos de medio en medio, entonces sería un delta igual a 0.5. Significa que yo voy a avanzar. Si originalmente tenía 1, pues entonces avanzaré 0.5. Si yo pongo un delta igual a 0.2, entonces yo avanzaré 0.2 en 0.2. ¿Ok? Y son el número de puntos, como podrán ver, que yo voy a ir colocando en medio de mi interpolación. Si originalmente yo tenía 2 puntos, para un delta más pequeño yo tendré mayor cantidad de puntos. Tendré el original 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el último 7. Para un delta punto 5, pues yo tendré el original primero, el del medio y el final, es decir, 3. Ok.
Entonces eso, todos los del medio más los dos extremos, el primero y el último. Entonces con este paso es con el que nosotros vamos a definir cuánto vamos a ir creando. Esto fue para un punto. Ahora regresemos a nuestra otra gráfica y vemos que esto solo lo estábamos haciendo de aquí a acá, de A a B. Entonces ahí voy a definir mi delta de A a B. Imaginemos que este es, no sé, un delta de 0.25, o no sé, estoy diciendo cualquier valor, ok. Entonces aquí sería 0. Bueno, aquí en medio sería 0.5, luego será 0.75 hasta llegar a 1, que es el siguiente valor. Y después de aquí otra vez vamos a hacer lo mismo. El primer ciclo va a trabajar con el punto A y luego hasta el punto B. Después tenemos que tomar el punto A como nuestro punto inicial y el punto C como nuestro punto final. Y lo mismo, ir avanzando ese mismo delta. Nos conviene ese mismo delta porque a la hora de programarlo pues tiene mayor sencillez. Para la siguiente interpolación, este va a ser nuestro punto número 1, el punto C, y el punto D va a ser nuestro punto número 2, ¿ok? La siguiente vez, nuestro punto D va a ser el punto número 1 y el D va a ser el E, perdón, va a ser el punto 2. Y así hasta que terminemos con nuestra gráfica. Entonces podemos ver que nuestros arreglos de salida no van a tener el mismo tamaño que nuestros arreglos originales. Este es nuestro arreglo original, este es nuestro arreglo original, pero nosotros queremos introducir más puntos. Por lo tanto, ahora nuestro Y de salida, digamos, o nuestro X de salida, van a tener un valor mucho más grande. Ok, ¿cuál es nuestro valor? Si nuestro N es nuestro tamaño, pues vamos a tener que el tamaño nuevo de nuestros arreglos nuevos ya interpolados van a ser pues n entre delta, ya sea delta x o ya sea delta y. ¿Por qué? Porque al final ese delta nos va a definir una cantidad de perdón, es delta x, nos va a definir una cantidad de casillas. Y bueno, esto a veces nos da números decimales. Con esto lo tenemos que redondear. Esto ya veremos la función que nos ayuda a redondear. Entonces aquí se redondea. Y supongamos que aquí originalmente teníamos, no sé, 10 casillas diferentes. O sea, tenía 10 puntos yo. Aquí en X o en Y yo tenía un conteo de 10 casillas. Y yo tengo un divisor de es decir, mis deltas yo quiero hacerlo, este es un delta de 0.5 por ejemplo. ¿Esto a cuánto me da? Ya vamos a ver los ajustes que hay que hacerle para los puntos iniciales o finales, pero esto cuánto me estaría dando. Esto me daría 20, ¿no? Porque estoy haciendo una división de una división. Es lo mismo que si yo tuviera esto. ¿Ok? Con esto ya puedo obtener el largo de mi nueva salida. Y yo esto lo puedo ir ajustando automáticamente, porque ahora digo mi delta vale 0.2, entonces hago esto. Y ahora esto vale otra cosa. Y etcétera, 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 para cuando yo quiera. Como les digo, un método numérico hace que yo pueda programarlo de otras maneras. Tal vez existe otra forma, otro método que lo hace más completo, que tiene menos errores. Pero bueno, con este estamos trabajando y como podemos ver estamos trabajando en 2 dimensiones. Vamos a ir pasando en este caso de MATLAB a aquí para ir explicando cada cosa, ya que no es tan sencillo de hacer directamente, ¿ok? Pero bueno, lo que podemos ver aquí es que lo que necesitamos es crear estas nuevas variables.
estas nuevas variables ya conocemos el tamaño dependiendo del delta o del paso que nosotros queremos. Y entonces para el paso de 0.5 en un arreglo imaginario de 10 tendríamos 20 espacios, ¿ok? Entonces, bueno, pues pasemos a MATLAB y luego regresamos aquí para seguir trabajando. Bueno, estamos de vuelta. Y aquí sí lo vamos a hacer como programa. ¿Qué vamos a hacer aquí? Como dije en la anterior sección, vamos a hacer una interpolación de una gráfica en 2 dimensiones, ¿ok? Entonces esto es para 2 dimensiones. Aquí yo tengo ya escrito el programa, porque bueno, en lo que lo hacía, pues sí me quedé un rato pensando y pues voy a explicarlo de parte en parte. Ustedes, por favor, vayan evaluándolo de punto en punto. Así haré yo una vez, pero quiero que hagan el análisis completo para que entiendan qué es lo que estoy haciendo. Y bueno, de nuevo repito, este es un método numérico y la programación es como yo lo hice en este momento, pero puede modificarse y puede atacarse el problema de diferentes formas. Vamos a ver cómo. Bueno, comenzamos, como es un programa, pues a limpiar todas las variables por si tenía yo remanentes de otro programa. Como vieron al inicio, las eliminé, ¿ok? Bueno, de ahí yo estoy creando mi función que voy a interpolar. Aquí le estoy diciendo que tengo un avance de 1 en 1 y tengo mediciones de 0 a 10. Esto, hagamos la suposición que son valores que me arroja un sensor. Entonces él me los puede dar y digamos que X es el tiempo, puede ser, aunque puede ser diferentes cosas. Entonces tenemos las mediciones de 0 a 10 y vamos de 1 en 1. Entonces tenemos, contando la medición del 0, tenemos 11 mediciones, ¿ok? De nuestro sensor, y resulta que, bueno, este es nuestro tiempo, es decir, de un segundo en un segundo, y nuestra medición arrojada es una función cualquiera, puede ser una función o puede ser un simple comportamiento, ¿ok? Entonces en este caso yo pongo la función cuadrada, pero vamos a probar con otras. Y bueno, yo declaro aquí 2 deltas. ¿Por qué declaro 2 deltas? Ya lo veremos más adelante. Pero delta con la D minúscula, yo lo estoy declarando con un paso de 0.5. Y aquí pongo que es el paso que va a tener cada punto. ¿Ok? Es lo que yo decía. El avance que voy a tener. Si yo avanzaba de 1 en 1, como se ve aquí para mi sensor, yo pongo un valor de paso de 0.5. Este programa está hecho para pasos menores a 1. Si se requiere uno para más general, tendría que modificarse. Pero bueno, este está hecho para deltas menores a 1. Y aquí lo único que estoy haciendo es, estoy viendo mi gráfica. Quiero ver cómo se comporta mi gráfica original, de 1 en 1 hasta 10. Y le estoy diciendo que me imprima mi valor de X, de mi variable X en el eje X, mi valor de Y en el eje Y, y además que me agregue estas marcas. ¿Qué significa? Bueno, eso ya lo vimos en gráficos. En cada punto de evaluación me va a agregar un signo de más. La gráfica es de color azul y además entre punto y punto me lo va a unir con una línea continua, ¿ok? Marker size es para el tamaño del marcador. Este es el marcador. Entonces con esto le estoy diciendo, con marker size y el 10 le estoy indicando que voy a tener un tamaño de marcador de 10, ¿ok? Ustedes pueden variar ese número o no colocar la marca si ustedes no lo desean. Y dejo el hold on para que, bueno, para que espere cuando estén mis datos más adelante, pueda yo volver a imprimir o volver a graficar los nuevos valores
y poderlos comparar. Y esto es lo que les decía. Yo necesito crear un arreglo, en este caso una matriz, de un tamaño específico. Ese tamaño específico tiene que estar relacionado con el paso, porque vamos a verlo, vamos a correr este programa y vamos a ver que en este momento X y Y, como pueden ver en la parte derecha de la pantalla, vale de 1 por 11. Vamos a ver lo que vale X. Y en la parte izquierda lo podemos ver. Como dije, vale de 1 en 1 hasta 10. Empezando desde 0. Y Y vale, pues, lo que valga el cuadrado de X. Por eso es 0, 1, 4, 9, etcétera, etcétera, hasta 100. ¿Ok? Y los dos nos ocupan 11 casillas. Dice que es double porque se le asigna el valor double, es decir, tipo de variable doble, para tener una resolución muy alta. Bueno, y aquí queremos ir avanzando de punto 5 en punto 5. Entonces, si anteriormente en X nosotros íbamos de 0 en 1, es decir, de 1 en 1, ahora vamos a tener nuevos espacios. Va a ser de 0, luego va a seguir 0.5, luego va a seguir 1, 1.5, 2, etcétera. Significa que nuestro arreglo donde tendremos que guardar esas variables, pues tiene que estar relacionado con el crecimiento del paso que nosotros le vamos a dar. Paso o delta le llamo yo. Y eso es, vamos a seguir aquí. Y bueno, aquí se hace la impresión que habíamos dicho. Aquí vemos los marcadores en cruz, en tamaño 10, y la recta que nos los da en línea continua. Y aquí se ven los 10 puntos evaluados, desde el 0 hasta el 10 y todos los puntos intermedios. Esos son los puntos que realmente nosotros estamos evaluando. Los demás solo son una línea que nos crea MATLAB. Y nosotros vamos a crear puntos en medio. Bueno, entonces sigamos con nuestro programa. Bueno, aquí cerré la gráfica, por eso se queda así. Entonces, si queremos ver la siguiente gráfica, habrá que volver a... Bueno, la siguiente gráfica sí se va a graficar, pero la anterior ya se borró porque lo cerré. Voy a necesitar reproducir todo el archivo desde el inicio. Y vamos a crear, yo aquí le llamé X de salida, porque va a ser el representante de mis X, pero para el nuevo tamaño, con mi paso de 0.5. ¿Qué estoy queriendo decir en todo esto? Bueno, le estoy diciendo que en mi vector o en mi matriz de salida voy a crear una matriz que la va a llenar de ceros. Va a ser de una fila, porque solo quiero un arreglo, porque aquí estamos trabajando con un arreglo, se puede ver, de 1 por 11, el otro es de 1 por 11, este va a ser de 1 por algo más. Y aquí le estoy diciendo que en las columnas va a ser del tamaño de X. ¿Cuánto es el tamaño de X? Pues es de 11, entre delta. ¿Cuánto es delta? Delta es 0.5. Ok, entonces 11 entre 0.5 nos va a dar 22. Y agrego esta función fix, que lo ven aquí. ¿Por qué? Porque si yo delta lo coloco de un valor que no me va a dar una división exacta, me van a salir puntos, ¿cómo se dice? Es decir, me va a crear decimales. Y como sabemos, pues aquí le estoy diciendo el número de casillas. Le estoy diciendo ten una casilla en las filas, nada más, una posición, y ten tantas posiciones en las columnas. Yo no puedo tener números con decimales, porque en casillas no existe eso de números decimales. Entonces lo que estoy haciendo con fix, lo único que es que estoy redondeando al número que quiero trabajar. No he hecho la prueba con ciertos números de decimales, pero lo más concreto que se debería hacer es que si la división no es exacta, bueno, pues hacerlo a un valor superior. ¿Ok? Entonces al menos tendremos una matriz en la que sí podremos guardar todos nuestros datos.
pero eso ya es selección del diseñador, es decir, de ustedes. Y lo mismo entonces cuando pasemos por aquí, nos va a crear nuestro vector. Vamos a ver, y aquí está, nos creó un vector, una matriz que es de una fila por 22 columnas. Ya dije por qué, porque era la división de el tamaño de x, que era 11, entre 0.5, eso nos da 22, y lo redondea, el redondeo de 22 pues sigue siendo 22. Y ahora va a ser lo mismo con y, ya que sabemos que debe ser 1 a 1, es decir, tiene que tener la misma dimensión. Y ahí está, tenemos una y de salida. Lo siento, yo creo una y, la vamos a ver para qué es, pero es una ayuda. Esto se parece a un programa que habíamos hecho anteriormente, donde no nos queríamos mover cuando ordenábamos números, cuando buscábamos un número y lo guardábamos. No nos queríamos mover de la misma manera en una matriz que en otra, ya lo verán. Bueno, entonces por ahora estoy creando ese valor, que lo veremos más adelante, y después creo una variable que se llama lim, es mi límite. Vamos a ver, aquí lo creo, vamos a ver si lo llego a utilizar o termina sin ser utilizado. No lo encuentro dentro del programa. El programa que hace todo es esto. Entonces, por lo tanto, creo yo que fue una variable que al inicio creí que iba a utilizar, y después me di cuenta de que no iba a ser útil. Pero bueno, sigamos con el programa y entonces ya nos daremos cuenta. Pero aquí crea esa variable, le digo que es el redondeo de la inversa de nuestra paso delta. La inversa de 0.5, aquí se ve, es 2, porque es 1 sobre 0.5 nos da 2, que es el paso que vamos a tener. Pero bueno, como dije, no lo vamos a utilizar, o eso parece. Bueno, ¿qué vemos aquí? Podemos trabajar con dos cosas, y hay que tener en cuenta eso cuando trabajamos. Podemos trabajar con valores numéricos y hacer la interpolación únicamente con valores numéricos, pero nos arriesgamos a no conocer las dimensiones de lo que estamos trabajando. Y la otra manera es, y es como lo trabajo en este programa, trabajar con las posiciones, ¿ok? Ahí están las 22 posiciones. Entonces, como hemos venido trabajando con nuestras matrices, vamos a trabajar con la posición de y salida en 1,1, luego en 1,2, en 1,3, etcétera, ¿ok? Que lo haga de manera automática, y ya él va a tomar los valores que hayan en su interior, y entonces ahora sí hacer la interpolación de manera automática. Entonces con esto podemos ver que yo le estoy diciendo que vaya desde un J, que va a ser un contador. ¿Para qué me va a servir ese contador? Podemos verlo aquí. Ese contador me sirve para moverme en, y aquí se puede ver, en estos, ¿ok? En mis valores originales, ¿ok? Es decir, mis valores originales eran mi X y mi Y. Va a ser desde el 0 hasta el 10, mis 11 posiciones. Bueno, entonces ahí me estoy moviendo. ¿Por qué me estoy moviendo desde 1 hasta la final menos 1? Esto fue un arreglo que yo hice. ¿Por qué? Porque si lo ven más adelante, o se acuerdan de la definición de nuestra interpolación anterior, que aquí la tenemos, necesitábamos el y pasado, o el y actual, perdón, y el y futuro. Entonces necesitamos nuestro actual con nuestro futuro. Y si yo sigo avanzando y avanzando y avanzando, y yo llego hasta el último conteo, si yo aquí le diera largo de y únicamente, entonces él llegaría hasta aquí y me buscaría un futuro que está aquí, y resulta que este ya no existe, me marcaría un error.
Entonces lo que le digo es, bueno, como necesitas de 2 en 2, pues empieza desde el 1 y toma el segundo, la segunda vez toma el segundo y el tercero, la tercera vez vas a tomar el tercero y el cuarto, la cuarta el cuarto y el quinto, etcétera, etcétera, hasta que lleguemos hasta el n-1, es decir, el noveno y el décimo y el onceavo. Es lo que estamos viendo aquí. Con eso vamos a meterlos en nuestros interpoladores. Y ahora sí vamos a darle un paso delta 0. Este delta 0 lo único que hace es un acumulador. ¿Por qué acumulador? Bueno, es el que me va a ir sumando y ya lo veremos. Yo mi delta lo quiero dejar, mi delta con D minúscula lo quiero dejar intacto. ¿Ok? Es el que da mis pasos. Y yo quiero ir avanzando, entonces si yo muevo este y se graba otra vez, lo pudiera aquí, si no pusiera este y utilizara únicamente el delta minúscula, perdón, no podría dar los avances que yo requiero, como se ve aquí. Ya lo veremos ahorita que hagamos los pasos. Pero entonces esto lo uso únicamente para ir haciendo esos avances poco a poco, y cuando termine yo de hacer mi avance o mi interpolación entre mis primeros dos números, se reinicia. Y entonces ya puedo empezar otra vez a hacer mis pasos desde los otros dos nuevos números, y etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, entonces este de aquí nos va a mover durante nuestros números originales. Entonces la primera vez se va a encontrar entre este y este, la segunda vez se va a encontrar entre este y este, 2 y 3, la tercera vez 2 y 3, o vámonos al X mejor, entre 0 y 1, la segunda vez entre 1 y 2, la tercera vez entre 2 y 3, etcétera, etcétera. Pero entre 2 y 3, por ejemplo, o 3 y 4, o cualquier otro, tiene que hacer sus interpolaciones, es decir, crear esos puntos. Eso es lo que vamos a hacer aquí. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, yo le dije que quiero el avance. De avance de ese pequeño delta que yo le estoy dando. Entonces yo le digo, por ejemplo, voy a empezar de el 0 al 1. Ahí voy a crear mi interpolación, y para eso utilizo este delta. Porque la primera vez voy a dar un paso de 0. La primera vez que interpole me va a evaluar aquí mismo. La segunda vez me va a evaluar, y aquí se ve, pues mi primer paso, que sería en este caso 0.5. entonces sería mi valor de 0 más 0.5 me evaluaría a la mitad. La tercera vez 0.5 más 0.5 me evaluaría aquí en 1, y así es como yo voy creando mis puntos medios. Bueno, por lo tanto yo tengo que ir mi paso de delta en delta, es lo que voy a ir pasando de delta x en delta x, en este caso de punto 5 en punto 5. Empiezo en 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, etcétera, hasta llegar a 1. ¿Por qué? Porque cuando llego a 1 lo único que le estoy diciendo es que ya llegué a mi siguiente valor. ¿Ok? Recuerden que les dije que mi paso en este programa es menor a 1. En otro programa pues lo podríamos modificar para cualquier tipo de paso. Y entonces ya estoy aquí, ya estoy entrando a mi valor de interpolación. Y ahora sí, ¿qué le digo? Bueno, lo único que le estoy diciendo es: utiliza mi función interpolador, que es la que nosotros creábamos, interpolin, perdón. ¿Y qué le teníamos que colocar? Acuérdense, teníamos que colocarle el x1, luego el x2, el y1, el y2 y nuestro valor que estábamos nosotros preguntando. Entonces aquí está x1, les dije, va a ser j, entonces va a ser la primera posición. x2 va a ser la posición más 1, la siguiente posición. Entonces va a evaluar entre estos dos, ¿ok? Y agarra el y que representa la misma casilla que el x. Vamos a darle un paso para que se vea. Entonces en este caso, bueno, vamos a llegar hasta la línea donde estamos. En este caso, ahí se puede ver que él va a evaluar en x1 y en x2.
1 más 1 en x2. Entonces él en nuestra función aquí en x1 va a colocar el valor que encuentre aquí, en x2 va a colocar el valor que encuentre aquí, en y1 vamos a ver cuál va a encontrar, cuál va a utilizar. Pues aquí está el que esté en j. En este momento j es igual a 1, entonces va a agarrar este valor, y en j2 va a agarrar j más 1, que en este caso es, en este caso era este j1 y este j2. Y el x que estamos buscando era el x en j, que era este que teníamos aquí, el valor que tuviésemos aquí, más ese pequeño delta que nos iba a llevar al siguiente valor. La primera vez delta es 0, entonces nos va a evaluar aquí. La segunda vez, por esto que está aquí, delta va a ser algo más, en este caso 0.5, entonces nos va a evaluar en 1.5, en 0.5, luego en 1, luego en 1.5. Ok, eso nos crea ya nuestra variable de salida. Aquí está, nos va guardando nuestra y. Vamos a ver la primera y, ya la guardó, pero es 0. Nuestra x de salida, lo único que le estoy diciendo es que me guarde esto de aquí, que es donde yo evalué. Acuérdense, necesito dos coordenadas para poder crear una interpolación, la coordenada en el eje x y la coordenada en el eje y. Entonces esta es mi coordenada en x que yo estoy evaluando para obtenerla en y, pero tengo que guardar las dos. Entonces aquí está, yo le digo que la guarde en la posición y avanzo un pasito. ¿Para qué? Para que haga la nueva evaluación. Y vuelvo a avanzar en y. Entonces, ¿y quién es? Y aquí lo estamos viendo. Y es nuestro contador de nuestra salida. J era nuestro contador de nuestra entrada y va a contar solamente los que teníamos originalmente, en este caso del 0 al 11. Bueno, del 1 al 11, perdón, de la casilla 1 a la casilla 11. Pero nosotros en nuestra salida tenemos más salidas y él va a contarlas con i. Entonces ahí i pues va a pasar muchas veces, y aquí se puede ver porque cada que tiene que pasar por delta veces para poder volver a salir acá. ¿Ok? Entonces, pues en este caso, por cada uno que pase por aquí, va a pasar dos veces por aquí. Se puede ver porque estamos usando el 0.5. Entonces ya podemos ver nuestro ciclo y cómo nos va avanzando aquí una casilla, y aquí seguimos en la primera casilla. Vamos a verlo cómo sigue avanzando. Vamos a ir viendo aquí nuestro cambio. Ok, eso fue la primera evaluación. Vamos con la segunda evaluación. Ahora acá, ¿cuánto vale? La primera vez valía 0, pero ya avanzó una vez, entonces ahora vale delta, y ahí está. Delta vale 0.5, entonces acá vale esta primera vez 0.5. Y va a evaluar entonces en otra vez en x1, x1 más 1, y1, y1 más 1, y va a hacer la evaluación en x1 más delta. Ok, entonces él va a pedir el nuevo valor en 0.5. Vamos a ver si lo pide. Ahí está. Ok, este es el valor de la interpolación, y vamos a ver el valor que nos da en nuestra x. Aquí está. Es una interpolación lineal, por lo tanto tiene sentido. Si nosotros acá hacemos el cuadrado directamente de 0.5, sabemos que ese no es el valor real, pero estamos utilizando una ecuación lineal, un comportamiento lineal. Por lo tanto solo vamos a ver puntos intermedios y vamos de 0 a 1. Entonces no tenemos más que nuestra respuesta sea de 1 a 1. Cuando nos salgamos del 0 al 1 ya podremos empezar a ver el comportamiento.
Pero esto es lo que justamente yo me refería a que un interpolador lineal, pues en ciertos casos puede ser útil y en muchos otros no lo es. Bueno, sigamos. El delta ahora da un pequeño paso extra. ¿Cuánto vale? 1, porque ya es la tercera vez que pasa por ahí. La segunda vez, perdón. Y ahora va a guardar el siguiente valor de y. Ahí está, tiene sentido, porque estábamos en 1. Ok, aquí todavía no nos deja de preguntar, porque seguíamos trabajando entre 0 y 1. Él sigue trabajando entre 0 y 1, ok. Entonces aquí lo vemos. Y ahora sí, delta ya es 1. Perdón, K ya es 1, ya llegó a 1. Ahora sí va a avanzar aquí. ¿Qué significa? Significa que ya terminó de evaluar entre 0 y 1 y ahora va a empezar a evaluar entre 1 y 2. El siguiente paso. Vamos a ver si lo hace. Entonces, aquí está. Ahora J vale 2. Ay, perdón. Ahí está. Delta vuelve a empezar en 0. ¿Por qué lo vuelvo a empezar en 0? Porque pues otra vez tengo que evaluar desde el punto x2. Si yo no lo reinicio, ¿cuánto vale delta? Vale 1.5 porque aquí le sumo otro 0.5. Se iría hasta 1.5 y ya se perdería mis datos reales con los que estoy trabajando. Entonces lo reinicio para que vuelva a empezar a evaluar de aquí y hasta aquí. Es decir, desde 1 y hasta 2. Y seguimos con el trabajo. Ahora vamos a y de salida. Vamos a ver que ahí la interpolación es de 1. Vamos a ver la salida de x y también nos da 1. Ok, bueno, nos dio 1, 1, aquí yo ya lo corrí. Y como pueden ver, hizo todas las vueltas que iba necesario, iba interpolando, luego guardaba el dato, luego sumaba el delta, etcétera, etcétera. Y pues nos sucede esto. Nos guarda 2 veces y tiene mucho sentido y hay que hacer modificaciones. Eso les pido que ustedes lo hagan, que ustedes vean cuál es el problema, qué es lo que está sucediendo y vamos a entender cómo solucionarlo, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando sale de la evaluación de la primera vez, repite la evaluación en el punto anterior que teníamos, acuérdense, porque agarra este y entonces pues la siguiente vez agarra el mismo que había agarrado la anterior con este, pero ya nos guardó este valor. Entonces ya no tendríamos que estar guardando este valor porque ya la guardó una vez, o no lo guardamos la primera vez o no lo guardamos la segunda vez. Eso tienen que elegir, ok. Y esa es una modificación que quiero que ustedes piensen. Yo la voy a resolver, pero no aquí. Lo resolveré después y eso, bueno, va a ser una tarea que tendrán ustedes que realizar, que este programa evite esto. Al final lo hace, sí lo hace, pero tenemos un problema. Habíamos tenido una entrada de 22 datos, él solito aumentó hasta 30 datos. ¿Por qué? Por esos datos repetidos que no deberíamos tener. Pero viendo la gráfica, vamos a volver a reproducir nuestro elemento. Aquí vemos que la interpolación sí es correcta. Por cada punto que nosotros tenemos original, nosotros creamos uno a la mitad. Vamos a ver si le cambiamos el delta. Vamos a ponerle un delta de 0.2. Y ahí está. Nos tendría que crear los 4 puntos más los de las orillas. Por los, bueno, es decir, el primero más los otros 5. Aquí están. Si pusiéramos de punto 1, entonces originalmente nuestros supuestos sensores solamente detectaron las cruces azules y nosotros introducimos esos nuevos valores interpolados, ¿ok?
Si nos acercamos a 1 vamos a ver que ahí es donde se encuentra el error más grande, ya que de 0 a 1 se nota mucho la no linealidad. ¿Dónde? Bueno, él utiliza el mismo interpolador. Ok, aquí se puede ver que es el mismo interpolador, porque en la realidad de 0 a 1 no nos debería dar en punto 5. El cuadrado de punto 5 no es punto 5, pero aquí al parecer este graficador está utilizando la misma el mismo valor. Y si lo cambio por punto 1, pues vamos a ver esto. Ok, entonces bueno, este código se los voy a dejar ahí guardado en la carpeta de este video en el portal, y ustedes tienen que hacer la modificación para que nos guarde de manera correcta. Ya lo vimos otra vez, aquí en el X se puede ver. Bueno, regresémoslo al primer paso para que sea más claro de verlo. Ok, esto es lo que queremos evitar: 0.5, 1 y luego vuelve a repetir. Ok, entonces ahí está su primer tarea para este trabajo. Bueno, jóvenes, por favor analicen poco a poco y paso a paso el programa, y gracias por escuchar.